Muy buenos días, soy el pastor Jorge de Casanova con un lunes más de reflexión. Bueno, ayer tuvimos el domingo de resurrección en donde los cristianos celebramos el hecho más glorioso e irrepetible de la historia de la humanidad. Ahora, yo quiero empezar contándoles una historia real, verídica, de una señorita de unos 24 o 25 años que se quería suicidar. Y esta chica se lanzó de un puente hacia el río y el río estaba a una temperatura muy baja. Pero hubo un señor que la vio lanzarse y sin pensarlo dos veces se lanzó a rescatarla, a querer rescatarla. Pero hubo un pequeño problema. Y el pequeño problema es que este señor, de buen corazón seguramente, no sabía nadar. No sabía nadar. Y comenzó a ahogarse. Él que no tenía la menor intención de suicidarse, eh, se estaba muriendo. La chica, al ver lo que había ocurrido, lo que estaba pasando, lo único que atinó a hacer fue rescatarlo. Así que lo agarró y se lo llevó a la orilla del río. Le salvó la vida. Pero, ¿qué pasó con la chica? La chica ya no tenía el interés de suicidarse. ¿Por qué? Porque había encontrado una razón para vivir, por lo menos en ese momento. ¿Y saben qué? Todos tenemos que tener una razón para vivir. La persona que no tiene esa razón está en un peligro inminente, inminente. No crean que los que se suicidan es porque tienen graves problemas económicos, graves problemas de salud, graves problemas amorosos. No digo que no haya gente que caiga en cualquiera de las categorías que acabo de mencionar que se suicide, pero la gran mayoría de personas, especialmente jóvenes, que se suicidan porque no tienen ilusiones, no tienen una meta, no tienen por qué vivir. Según ellos, ¿no? Según ellos. No es que tengan problemas financieros, los pueden tener, pero la razón motivadora de su deseo de suicidarse estriba en que no hay razón para vivir. Por lo menos así lo interpretan ellos. Bueno, ayer celebramos la resurrección de Jesús y yo no me puedo ni imaginar cómo sufrieron los apóstoles y los discípulos cuando vieron a Jesús crucificado y lo vieron morir. Tristeza profunda, desilusión profunda, pérdida de sentido, de dirección en sus vidas, estoy seguro que sí. Pese a que Jesús les había anticipado que iba a morir y que iba a resucitar. Pero esta verdad no había calado en las mentes de los apóstoles. Y entonces cuando Jesús muere, ellos entran en términos modernos, seguramente en una depresión temporal, profunda. Pero cuando se enteran de que Jesús había resucitado, les vuelve el deseo de vivir, y no solamente el deseo de vivir, sino el deseo de servir y de extender el Evangelio
de Jesucristo. A lo largo de la historia, muchas mentes brillantes, aunque prejuiciadas, han tratado de negar el hecho de la resurrección. Y hay varias teorías, cada cual más absurda que la anterior. La más manida quizá ha sido que Jesús no murió en la cruz. Bueno, los médicos, los patólogos saben que cuando en una herida del abdomen o del tórax sale sangre y agua, ese es un índice inequívoco que la persona había muerto. Entonces, cuando le meten la lanza a Jesús y brota, de acuerdo a las escrituras, sangre y agua, ya quería decir que Jesús había muerto. Pero no solamente eso, sino que si en el supuesto negado de que Jesús no hubiese muerto en la cruz, ¿cómo podríamos explicar que él hubiese resistido prácticamente 3 días en una tumba fría, embalsamado al estilo egipcio? Porque de allí los judíos aprendieron la técnica de preservación de cadáveres. Entonces estaba firmemente como atado, vendado. ¿Cómo se pudo librar de eso? Misterio, ¿no? Pero no solamente eso, sino que recordemos que Jesús había estado sometido a una serie de golpes en la cabeza, eh, por lo menos 39 latigazos en la espalda que le desgarraron no solamente la piel, sino los músculos. Y los soldados romanos le pusieron una corona y le cubrieron la cabeza y con el garrote le daban en la cabeza de tal manera que las espinas se introdujeran profundamente en su cuero cabelludo. Había tenido que caminar cargando una pesada cruz. En fin, no solamente eso, sino que la piedra que habían puesto sobre o en la entrada de la tumba era una piedra que pesaba entre 2 toneladas y 2 toneladas y media y se colocaba como en un plano inclinado de tal manera que fuera fácil rodarla, pero que fuera muy difícil empujarla hacia arriba, porque iban a tener que empujarla hacia arriba para poder abrir la tumba. Entonces, ¿un solo hombre pudo haberlo hecho? Definitivamente no, y menos en las condiciones en que Jesús se encontraba. Bueno, nosotros sabemos que estaba muerto, pero asumiendo de que él había quedado mal herido y todo lo demás, ¿cómo un mal herido puede empujar una piedra de 2 toneladas? Imposible. Como si eso fuera poco, eh, él caminó 7 millas hasta el pueblo de Maús, ¿no? Y los discípulos de Maús, una historia muy bonita, lo vieron sin ninguna herida, no lo vieron bien como cualquier caminante. Entonces el pensar de que Jesús no murió en la cruz es una cosa completamente fuera de cuestión. Jesús murió en la cruz. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy.
El próximo lunes vamos a continuar con esta serie de pruebas de la resurrección de Jesús. Y yo creo que para nosotros los cristianos este es un tema fundamental de nuestra fe. Muchas bendiciones. Espero que esta semana sea una semana llena de bendiciones, recordando que Dios es más grande que el más grande problema que se les vaya a presentar en esta semana. Muchas gracias.